Al principio del siglo XX, los automóviles solo los compraban los millonarios, y la mayoría eran muy caros y difíciles de conseguir, aparte de ser muy complicados de conducir. Hasta que un hombre decidió cambiar no solo la historia de los automóviles, sino también la historia del mundo. En esta ocasión hablaremos de una de las mejores marcas de coches del mundo, Ford. El empresario y pionero de la producción industrial, Henry Ford, transformó las costumbres y los hábitos de consumo de la sociedad de una manera significativa. Introdujo una forma innovadora de producción industrial que permitió producir automóviles económicos y fiables, al alcance de un gran número de consumidores. Asimismo, revolucionó los métodos de trabajo de la industria para hacerla más productiva. A su muerte en 1947, Ford había acumulado una gran fortuna personal y fundado una familia de empresarios que expandió su imperio industrial. Además, fue uno de los hombres que más han influido en el estilo de vida americano. El Ford T, que hoy se encuentra en muchos museos, es considerado una obra de arte comparable a las grandes creaciones humanas. Pero, ¿cómo lo hizo? Henry Ford nació el 30 de junio de 1863 en Dearborn, Michigan. Desde temprana edad, mostró habilidades excepcionales en mecánica. Después de graduarse de la escuela secundaria en Dearborn, se mudó a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico. Sin embargo, pronto regresó a su ciudad natal y se ganó la vida como mecánico de máquinas de vapor. En 1888, se casó con Clara Jane Bryant, y juntos tuvieron un hijo llamado Edsel en 1893. Edsel era un hombre talentoso e imaginativo que podría haber sido un gran líder empresarial si no hubiera sido eclipsado por su padre. En 1891, Ford regresó a Detroit y comenzó a trabajar como mecánico en la Edison Illuminating Company, donde eventualmente se convirtió en ingeniero jefe. En aquellos años, Henry Ford comenzó a construir en su tiempo libre lo que sería su primer coche sin caballos, que finalizó en 1896. Era un vehículo de 4 ruedas impulsado por un motor de 2 cilindros y 4 tiempos, refrigerado por agua y sin marcha atrás. Aunque no presentaba novedades mecánicas en comparación con los modelos fabricados por Daimler o Benz en Europa, su importancia radicó en la posterior producción en serie y en sus características, como la economía, la robustez y las prestaciones que satisfacían las necesidades de la clase media. Durante los primeros años del siglo XX, Henry Ford se ganó fama como mecánico gracias a su éxito en la conducción de sus propios coches de carreras. A pesar de asociarse con otras empresas automovilísticas, su personalidad fuerte y sus ideas poco convencionales lo llevaron a fundar la Ford Motor Company en 1903, de la cual poseía el 25,5% de las acciones. En ese momento, la compañía tenía solo unas pocas patentes y un prototipo incompleto construido con la ayuda de C. Harold Willis. Henry Ford y sus socios, los hermanos John y Horace Dodge, comenzaron a tener éxito con la fabricación de automóviles. Sin embargo, las diferencias de opinión surgieron entre ellos cuando los Dodge querían un automóvil de lujo y alto precio, mientras que Ford deseaba un vehículo sencillo, popular y económico. Después de intentos fallidos para llegar a un acuerdo, Ford compró la mitad de las acciones, dejando a los Dodge en minoría. A partir de allí, Ford sabía exactamente lo que quería y cómo lograrlo. En 1908, presentó el Ford T, que se convirtió en un gran éxito debido a su simplicidad y bajo costo. En solo 5 años, la compañía pudo producir 25,000 unidades anuales del modelo a un precio de $500, obteniendo beneficios superiores a los $11 millones. A partir de aquí, los expertos en el fenómeno Ford tienen diferentes puntos de vista. Según algunos, el secreto de su éxito radicó en su capacidad para entender que todo estadounidense deseaba tener un vehículo autopropulsado que le brindara la libertad de acción que caracteriza el sueño americano. En cambio, para otros, el proceso fue completamente distinto. Gracias a su ingenio y trabajo arduo, Henry Ford hizo posible que cualquier persona pudiera adquirir un automóvil, creando así tanto el icónico modelo T como el sueño americano. Desde una perspectiva empresarial, el éxito de Henry Ford se debió a la combinación de 3 factores que transformaron no solo la industria automotriz, sino también la sociedad estadounidense en general. Uno de estos factores fue la normalización y la producción en masa de cada una de las piezas que conforman un automóvil, lo que permitió ensamblar cientos de unidades al día mediante una cadena de montaje ordenada. Aunque Ford no fue el inventor de este método de producción en serie, sus fábricas de automóviles se convirtieron en el modelo a seguir para la producción masiva y eficiente, una innovación que sigue siendo relevante en la actualidad y que fue fundamental en la segunda etapa de la revolución industrial.
El segundo factor clave del éxito de Henry Ford fue el pago de salarios elevados, considerados desorbitados por sus competidores, a los trabajadores de sus fábricas, lo que les permitió contar con recursos económicos suficientes para convertirse en los principales consumidores del Ford T. Además, Ford estableció una amplia red nacional de concesionarios que mantenían una estrecha relación con la empresa central. En muchos casos, estas relaciones dieron lugar a la creación de compañías financieras que ofrecían planes de pago a plazos. Gracias a estos factores, Henry Ford se convirtió en el fabricante de automóviles líder a nivel mundial y en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos antes de cumplir 40 años. A pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar y superar, Henry Ford seguía siendo un hombre de espíritu indomable y tenaz. En los días previos a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y cuando el conflicto ya se había desatado en Europa, Ford lanzó una apasionada campaña en pro de la paz. Aunque sus oponentes ridiculizaron sus esfuerzos, él llegó incluso a fletar el llamado Barco de la Paz y a financiar a organizaciones pacifistas en un intento infructuoso por detener la guerra. Sin embargo, siendo un hombre pragmático, Ford comprendió que la guerra era inevitable y no dudó en poner todas sus fábricas al servicio del gobierno. De hecho, obtuvo contratos multimillonarios para fabricar vehículos y armamento militar. Además de su lucha por la paz, Henry Ford también enfrentó una dura batalla legal contra los hermanos Dodge y otros accionistas minoritarios que se oponían a la reinversión de los beneficios de la empresa en su expansión y consolidación. Ion y Horace Dodge, en particular, preferían recibir dividendos para invertir en su propia fábrica de automóviles. En 1919, un juez ordenó a Ford distribuir casi $20 millones entre los accionistas, pero él reaccionó con una contraofensiva agresiva. En cuestión de semanas, por medio de intermediarios, Ford invirtió más de $100 millones para adquirir la mayoría de las acciones de la Ford Motor Company. Sin embargo, la bonanza económica comenzó a declinar en 1920 a 1921, una recesión que anticipó la crisis de 1929. Para superarla, Ford redujo aún más el precio del modelo T a $360, lanzó el popular tractor Fordson y obligó a sus concesionarios a financiar no solo la compra de la compañía, sino también las grandes inversiones que estaba realizando. En 1922, Ford compró la Lincoln Motor Company y puso a su hijo Edsel al frente para fabricar un modelo de lujo. Al mismo tiempo, con el objetivo de controlar todos los aspectos de la fabricación y venta de sus vehículos, Henry Ford comenzó a adquirir tierras forestales, minas de carbón y hierro, fábricas de cristal, altos hornos, un ferrocarril, una flota mercante y una gran plantación de caucho en Brasil. Además, diversificó su oferta y comenzó a producir aviones trímetes, lo que impulsó significativamente el transporte aéreo de pasajeros y correo en Norteamérica. Ford también fue el primero en reconocer las oportunidades del mercado internacional y estableció una sólida red de ventas en Europa. Hacia mediados de los años 20, el Ford T controlaba entre un 40 y un 57% del mercado de automóviles. Sin embargo, justo antes de la Gran Depresión de 1929, Ford no supo, y en parte no quiso debido a su obstinación y apego a sus ideas, anticipar los cambios importantes que se avecinaban y que requerían una toma de decisiones audaz. El aumento significativo de la red de carreteras, combinado con un aumento en el nivel de vida en general y la competencia directa de rivales como General Motors, llevaron a que el modelo Ford T se volviera obsoleto. Sin embargo, Ford no quería cambiarlo, a pesar de las cifras de ventas decepcionantes, y optó por reducir costos en lugar de innovar. Esto implicó aumentar la productividad y mantener los salarios congelados, lo que redujo notablemente la popularidad del Ford entre los trabajadores mejor remunerados de Norteamérica. En 1927, las ventas del modelo T disminuyeron drásticamente, lo que llevó a que Ford suspendiera su producción. A finales de ese año, se lanzó el modelo Ford A, seguido poco después por el impresionante V8 en 1929, que le permitió a la compañía recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la Ford Motor Company ya no era la líder del mercado, ya que tanto General Motors, con el famoso Chevy, como Chrysler estaban por delante. Además, el patrón de la compañía parecía haber perdido el rumbo. Su periódico, el Dearborn Independent, lanzó una campaña furiosa contra los judíos. A pesar de la posterior desautorización de Henry Ford y su solicitud pública de disculpas, la reputación de la compañía sufrió una fuerte caída. El gran poder que Henry Ford tenía dentro de su conglomerado de empresas, la dificultad para ejercer un control directo sobre todas ellas y su falta de habilidades interpersonales resultaron en que, en muchas ocasiones, delegara su poder en personas que eran más notables por su actitud servicial que por sus habilidades empresariales.
Como resultado, la influencia positiva que su hijo Edsel, un hombre reflexivo y cuidadoso, había estado ejerciendo en la empresa desde 1925, se vio contrarrestada por el amplio poder concedido a Harry Bennett, jefe de seguridad de Ford. Bennett desempeñó un papel clave en la oposición de Ford a la Ley de Recuperación de la Industria Nacional durante la Gran Depresión. Esta ley ofrecía ayuda financiera del gobierno a cambio de que los empleadores aceptaran la negociación colectiva con los sindicatos. A finales de los años 30, cuando se hizo evidente que Estados Unidos tendría que unirse a la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Hitler, Ford se opuso públicamente a la guerra. Sin embargo, después del ataque japonés a Pearl Harbor y la declaración de guerra de Estados Unidos, Ford colaboró con el gobierno y comenzó a producir bombarderos para el esfuerzo bélico. A pesar de los contratos estatales que proporcionaban cierta prosperidad, la Ford Motor Company seguía teniendo graves deficiencias debido al enfoque de su fundador en producir vehículos baratos y técnicamente inferiores. Edsel Ford tuvo un impacto positivo en la empresa, pero su muerte en 1943 dejó a Henry Ford, un hombre de 80 años con problemas de salud, incapaz de recuperar el control de la compañía que estaba perdiendo el rumbo. En 1945, se produjo un cambio de liderazgo en la Ford Motor Company gracias a una intervención familiar en la que la esposa del fundador, Clara Jane Bryant, desempeñó un papel destacado. Henry Ford II, hijo de Edsel, asumió la presidencia con la tarea de reestructurar, sanear y modernizar el conglomerado empresarial creado por su abuelo. Cuando Henry Ford falleció en abril de 1947, su legado estaba asegurado, ya que su imperio volvía a funcionar a pleno rendimiento y competía exitosamente en todos los mercados. A pesar de la gran tradición familiar en la gestión de la Ford Motor Company, los tiempos habían cambiado y se hacía evidente que el control exclusivo de la empresa por parte de la familia no era viable. En 1956, 7 millones de acciones de la compañía salieron a la venta, lo que puso fin al control absoluto que ejercían los Ford. Actualmente, gran parte de los beneficios de la empresa son destinados a la Fundación Ford, que fue creada en 1936 y se ha fortalecido con los legados de Henry Ford, su esposa Clara y su hijo Edsel. Esta fundación, que tiene más de $500 millones, se dedica a apoyar la investigación y las artes. Un negocio que solo hace dinero, es un negocio pobre. Henry Ford. Bueno, comunidad emprendedora, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y si quieres conocer otra gran historia, ponlo en los comentarios, y los que tengan más likes serán elegidos. Te deseamos éxitos en tu negocio, y no olvides seguirnos y activar la campanita, para que no te pierdas el próximo video. Quién sabe, a lo mejor viendo el próximo video se te ocurra un negocio nuevo.